Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí hoy y quiero agradecer la invitación para tocar un tema que es un poco diferente a lo que hemos estado viendo y que tiene que ver con cómo hay esta interconexión entre la salud humana, la salud animal y los ecosistemas, ¿no? Y que a veces se nos olvida. Entonces, la que sigue, por favor. Dividí mi presentación en estos temas. Si nos movemos a la que sigue, voy a empezar hablando un poco del concepto de One Health o una sola salud. Es un concepto que está bien definido y que habla justamente de la interrelación que existe, que es una interrelación muy estrecha entre la salud de los animales, la salud de las personas y el ecosistema. Y todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial, que son multidisciplinarios, para tener un impacto positivo en la salud en general, ¿no? Y este concepto es súper importante cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, pero también cuando hablamos de las enfermedades que son transmitidas desde los animales hacia los humanos, ¿no? Las que se conocen como zoonosis, que son muchísimas, voy a hablar un poquito más de ello, y cuando hablamos de sustentabilidad, de producción de proteína animal para cubrir las necesidades mundiales de nutrición y de la salud ambiental. La que sigue, por favor. Las enfermedades, como ustedes saben, y sobre todo las enfermedades infecciosas, no conocen fronteras, y aquí puse un par de ejemplos como la rabia, y uno que es bien conocido, que es la influenza aviar, ¿no? Que puede iniciar en un país y rápidamente se disemina a otros países y tiene impactos impresionantes en la producción. Y está bien demostrado que cuando hay una calidad de vida adecuada para los animales, tenemos también una calidad de vida adecuada para las personas, y es parte de este concepto de que animales sanos es igual a personas sanas. ¿Por qué? Porque los animales y las personas tenemos una vinculación estrecha cuando hablamos de las mascotas o los animales de compañía, y está demostrado que tienen un impacto positivo en la salud. También porque los animales, cuando hablamos de producción, de ganadería, de aves, etcétera, son el sustento de más de 1.500 billones de personas a nivel mundial, y también porque los recursos naturales son escasos y hay que maximizarlos y cuidarlos, ¿no? Y aquí podemos ver un poco más claro cómo esta intervinculación es que se da. Hoy sabemos que el 60% de las enfermedades infecciosas que tenemos en los humanos tienen un origen en los animales, y si hablamos de las enfermedades emergentes en los últimos años, este número se eleva hasta el 75%. También es importante destacar que estas enfermedades infecciosas, si no se tratan adecuadamente, pueden tener un impacto muy grande en la producción, en los animales de producción, de hasta un 20% de mortalidad. Y sabemos que estas enfermedades emergentes son mucho más frecuentes hoy porque en los últimos años hemos tenido mayor migración, hemos invadido áreas naturales que anteriormente no estaban habitadas por el hombre, también por la sobrepoblación, por el comercio internacional. Entonces, todo esto hace que esta intervinculación hoy sea mucho más importante, y cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, pues es súper importante considerar todos aquellos que pueden intervenir en la cadena. ¿Y por qué es importante hablar de la salud de los animales de producción? Bueno, porque la población mundial está creciendo y la proteína de origen animal es la mejor proteína disponible, la más completa. Se estima, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2050 la población crecerá alrededor de 200 billones, y pues hay que tener alternativas para alimentar a la población. Y los animales de producción nos proveen huevo, nos proveen pescado, bueno, carne, y tenemos las aves, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de los antibióticos en el uso animal, vamos a tener que, lo mismo que en los humanos, son la única alternativa que hay para tratar enfermedades bacterianas. En los animales no tenemos más alternativas y no se han descubierto nuevos grupos de antibióticos desde 1980, ni para los humanos ni para los animales. ¿Por qué? Porque estas investigaciones son muy largas, son muy costosas y no ha habido como el foco y la dedicación para trabajar en esta área, ¿no? Las poblaciones que se necesitan para estos desarrollos son muy, muy grandes. En salud animal hoy se está trabajando, muchas empresas están trabajando en desarrollar antibióticos que sean exclusivos para el uso en animales. Y ya veremos más adelante que hay muchos de los antibióticos que se utilizan que son exclusivos para animales. En los animales la resistencia antimicrobiana es muy baja. Sin embargo, como no tenemos muchas alternativas, pues el uso responsable es muy importante porque si tuviéramos un impacto, este sería un impacto grande. Se calcula que puede afectar hasta un 5% del Producto Interno Bruto mundial si hubiera un impacto en la resistencia antimicrobiana en los animales. Y la otra cosa es que las medidas de prevención no suelen ser tan costosas y tienen un impacto importantísimo en la prevención en que se tenga resistencia antimicrobiana en los animales. Este tema en salud animal se ha venido trabajando de manera organizada y de manera mundial desde hace muchos años. Hay varias iniciativas, hay unas que llevan ya casi 10 años y que han tenido resultados muy importantes. Aquí podemos ver algunas de las que hoy existen y están establecidas tanto en países en vía de desarrollo como en países desarrollados y han tenido un impacto muy importante. La que sigue, gracias. Y lo que podemos ver es que el uso de antibióticos y antimicrobianos en los animales ha venido decreciendo importantemente en los últimos años. Hay varias maneras de medirlo. Esta es una manera que es ver del porcentaje de medicamentos a nivel mundial para salud animal que se venden, cuántos son antimicrobianos, y vemos que en 10 años el uso de antimicrobianos ha decrecido en un 41%, la venta, no el uso, perdón, la venta. Y ligado a esto, vemos que ha habido una disminución del 33% en un periodo en la venta de antimicrobianos y ha incrementado la venta de vacunas, ¿no? Y en la gráfica en la tabla de la derecha, en la gráfica de la derecha podemos ver cómo disminuyen los antimicrobianos, el uso de antimicrobianos, la venta, pero aumenta los parasiticidas, aumentan las vacunas, que son una de las medidas de prevención más importantes, y otros medicamentos. Y si vamos al uso en particular, la Organización Mundial de la Salud sí mide el uso de antimicrobianos en los animales y podemos ver en estos periodos cómo ha habido una disminución importante del 13% en 3 años, del 2017 al 2019, pero lo que es más importante aún es que los que más disminuyen son los antibióticos que se consideran importantes para la salud animal. Para la salud humana, como son los polipéptidos y los macrólidos, que disminuye su uso en más del 60% en el caso de los polipéptidos y del 40% en el caso de los macrólidos. Y también en la Unión Europea, en un estudio en el que se hizo un seguimiento, la disminución en el uso de antibióticos en animales y en humanos, se ve que hay una disminución mucho más efectiva de uso de antibióticos en los animales en los animales de producción que en los humanos, ¿no? La que sigue, la prevención es la medida más importante para que
no tengamos resistencia antimicrobiana en los animales. Y la prevención puede ser, hay muchísimas herramientas para la prevención, las vacunas son la más importante, pero tenemos otras como lo son la nutrición, algunas como las medidas de bioseguridad, y voy a hablar de estas medidas un poquito más adelante, entonces no las voy a mencionar todas. Si hablamos de las vacunas son cruciales para la reducción del uso de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque pueden prevenir enfermedades infecciosas y pueden prevenir infecciones secundarias o evitarlas. También porque disminuyen la mortalidad animal y disminuyen el uso de antimicrobianos y pueden incluso causar la erradicación de las enfermedades, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo bien interesante. Yo, que toda mi vida trabajé en salud humana, ahora he descubierto que muchas cosas se vacunan que yo no sabía que se vacunaban, como los peces que se vacunan, ¿no? Noruega sí, los peces, los huevos se vacunan para prevenir infecciones antes de que nazcan los pollitos, entonces ha sido un gran descubrimiento. Noruega es uno de los países más importantes en términos de producción pecuaria por la producción de salmón, y hay una enfermedad que se llama la furunculosis del salmón que puede matar a los peces. En Noruega, antes de 1987, el 98, casi el 100% de los salmones tenían esta enfermedad y requerían del uso de antibióticos. Se introdujo la vacunación en el salmón y eso ha hecho que hoy prácticamente haya desaparecido la necesidad de antibióticos en estas poblaciones, y lo mismo pasa con la trucha en Escocia, con la producción de trucha en Escocia, donde además se ha reducido alrededor del 70% la necesidad de antibióticos que se consideran importantes para el uso humano. Las medidas de nutrición son muy parecidas a las medidas de nutrición en los humanos, ¿no? Una población que está bien nutrida pues va a tener una mejor respuesta inmune. Hoy existen aditivos alimenticios que son de origen, en su mayoría tienen su origen en plantas y que pueden mejorar el sistema inmune, pueden mejorar también el crecimiento de las aves y la engorda de las aves, y todo esto lleva a que haya una menor reducción en el uso o en la necesidad de utilizar antibióticos. Y también hoy hay probióticos que mejoran la inmunidad de los animales, y entonces se necesitan menos antibióticos. Y las medidas de bioseguridad, que son todas aquellas medidas que crean una barrera física entre los animales y las personas y evitan la transmisión de las enfermedades. Y son cosas tan sencillas como el cambiarse las botas o lavarse las botas cuando pasas de un establo a otro, lavarse las manos, medidas de flujo de aire en las áreas de producción que son cerradas. Son muy sencillas, son muy eficientes y son muy baratas. Esta me gusta mucho porque, al igual que en los humanos ha habido un gran avance en términos de conocimiento genético o de genómica, lo mismo pasa en los animales, y la genómica nos puede ayudar a tener animales de producción mucho más fuertes y que estos animales tengan menor posibilidad de tener enfermedades infecciosas, y hacer un poco de selección de los animales de producción. Y me gustaría contarles un ejemplo, en la que sigue, que tiene que ver con la genómica que se utiliza. Es una herramienta que se utiliza en las vacas lecheras. Esta se utiliza bastante en México,
y lo que hace es que a partir de un estudio que se hizo en Estados Unidos durante más de 10 años y más de 13,000 vacas lecheras, se pueden identificar las características que hacen que las vacas puedan ser mejores reproductoras o que tengan mayor producción de leche o que tengan mejores características para sobrevivir dependiendo de las condiciones, ¿no? Si estás en un lugar más caliente o en un lugar más frío, y eso permite que los productores puedan clasificar a las vacas y seleccionar pues cuáles van a usar para crianza, etcétera, etcétera. Esto tiene un impacto muy importante en diferentes métricas. Una de las que más se impacta es el uso de antibióticos, porque los animales más sustentables son los animales más saludables. Entonces, si tú puedes seleccionar adecuadamente, pues no tienes que utilizar antibióticos, ¿no? Y aquí vemos algunos de los datos que me parece que son muy impresionantes, porque en el 25% de la población con mejores características genéticas, la producción de leche aumenta en un 35% y el uso de antibióticos disminuye en un 44%, ¿no? Entre otras múltiples beneficios para el productor que hacen que también sea sustentable ese negocio y que pues nos interesa porque necesitamos los productos lácteos que también nos proporcionan una buena calidad de proteínas. Y después hay otras tecnologías digitales mucho más avanzadas. Hoy se utilizan cosas como sensores en las granjas de cerdos, por ejemplo, que tienen inteligencia artificial y pueden monitorear la respiración de los animales. Entonces, si hay alguna alteración o alguna variación en la respiración, te dan una señal y esto te permite prevenir las enfermedades infecciosas, la diseminación de las mismas y poder tener un abordaje temprano de estas enfermedades. Y la otra parte que es muy importante es el utilizar antibióticos alternativos para los animales. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de los antibióticos que se utilizan en los animales y tenemos como 3 grupos. Los antibióticos que solo se utilizan en los animales, que son 8 grupos y no tienen ningún riesgo porque no hay, digamos, ningún cruce con la salud animal, ¿no? Entonces ahí pues no podría haber resistencia o un impacto en la resistencia antimicrobiana en los humanos. El segundo son los antibióticos de importancia médica y luego tenemos los antibióticos de importancia crítica para la salud humana. Y en esta diapositiva podemos ver que en salud animal los antibióticos que más se utilizan en general son las tetraciclinas y las penicilinas, representan el 50% de uso de antibióticos en los animales y estos no están dentro de los críticamente importantes. Y este es un concepto bien interesante porque luego hay esta idea de que podemos tener un montón de resistencia por el uso de antibióticos en los animales y a veces hay como intentos incluso de sobreregular el uso de antibióticos en los animales y eso puede tener un impacto muy grande en la producción y por lo tanto también para nosotros, ¿no? Entonces es importante no tener esta sobreregulación. Y en Estados Unidos, el 80% de los antibióticos que se utilizan en los animales son antibióticos que no tienen impacto en los humanos, ¿no? Los que más se utilizan en general, los que son las clases compartidas, son las cefalosporinas y las fluoroquinas, las fluoroquinolonas, que estos, digamos, sí serían críticos, pero si vemos la suma de los dos no representa más del 3% de los antibióticos que se utilizan en los animales en general. La que sigue. Y bueno, para poder tener un abordaje claro y una buena prevención, pues es muy importante que centremos nuestros esfuerzos en aquello que realmente va a marcar la diferencia, ¿no? Porque los recursos son limitados y porque además estamos hablando de un tema que es súper relevante. Entonces, hay diferentes,
Central Europea para el Control y Prevención de las Enfermedades comenta que el 75% de las enfermedades de la resistencia o de las enfermedades vinculadas a bacterias resistentes en los humanos realmente tienen que ver con infecciones asociadas a la atención médica. También el CDC ha identificado 18 bacterias y hongos que considera de riesgo para la creación de resistencia, y de estos solo 2 pueden transmitirse o pueden estar ligados a los animales de producción. La OCDE habla que el costo de prevención de la resistencia antimicrobiana y de las enfermedades bacterianas en general es muy bajo, ¿no? De las infecciones, menos de $2 por persona, y son medidas súper sencillas como el lavado de manos y que tendremos que seguir incorporando. Creo que durante la pandemia son medidas que teníamos como muy presentes y nos vamos relajando conforme la pandemia, el COVID se ha ido alejando. Y hay evidencia en un estudio realizado en el Reino Unido por una temporada prolongada que sugiere que la resistencia antimicrobiana en medicina humana es resultado del uso de antibióticos en las personas, ¿no? Y que no hay mucha evidencia realmente de que el uso en animales tenga un impacto en las personas. Y con esto paso a mi última diapositiva, que tiene como conclusiones que los antibióticos son esenciales para los humanos y para los animales. Entonces tenemos que buscar medidas para tener un uso racional y eficiente, pero sobre todo invertir en todas las medidas que tienen que ver con la prevención. Y al prevenir las enfermedades animales, impactamos en diferentes niveles, pero también impactamos en apoyando a los objetivos de desarrollo sustentable, y no podemos hacerlo solos, ¿no? Aquí el concepto de One Health es súper importante y debe existir esta coordinación entre salud humana, salud animal, gobiernos y los ecosistemas. Y eso sería todo por mi parte. Doctora, muchas gracias. Qué bonita charla. Una pregunta específica. Colistina no mencionó, y colistina se usa muchísimo en porcicultura y es un antibiótico en humanos de los restringidos de último recurso. Sí, no lo mencioné. En porcicultura el uso de antibióticos ha venido disminuyendo, y esto tiene que ver con que hay algunos aditivos a los alimentos que han permitido que haya una mejor producción, y también con que en México, por ejemplo, contamos con granjas que tienen unas medidas de bioseguridad impresionantes. O sea, tú quieres ir a visitar la granja y tienes que estar 8 días aislado, lavado, desinfección, y por las condiciones del país, muchas de las granjas de porcicultura hoy tienen ambientes y temperaturas controladas, y eso también ayuda, y mucha de la vacunación es ya por aspersión y es vacunación, digamos, masiva, y eso ayuda mucho a que haya disminuido la necesidad. Pero sí todavía tenemos ahí algunos antibióticos que se pueden seguir usando en circunstancias especiales. Digo, lo decía por esto de que el porcentaje. Sí. Pero aún así el porcentaje es bajísimo, o sea, este 3% está bien probado. ¿Por qué no tiene la imagen del costal de colistina? O sea, 50 kilos, cuando aquí requiere el infectólogo y 4 cartas para poder recetar al paciente.
Sí, y también lo que es importante entender es que la forma del metabolismo, los requerimientos, etcétera, son súper diferentes, ¿no? Porque nosotros, claro, uno ve la jeringa de la vaca y dices, Dios, pero claro, la vaca tiene un metabolismo diferente y un peso distinto, ¿no? Entonces, cuando ya lo distribuyes, realmente no es tanto como aparentemente se ve. Gracias, doctora. Excelente plática. Mi duda va más enfocada en que nos presentaste la resistencia que hay hacia los antibióticos. Entiendo yo que eso es conforme a animales de granja o que están como en cría. No sé si tú conozcas algún estudio o algo en donde se esté involucrando con respecto a los animales domésticos. Esa es una. Y la siguiente sería si estos antibióticos, porque también igual llegan a ser utilizados como promotores de crecimiento, ¿cuál sería como tu opinión quizá en el impacto que llevan hacia la salud humana en un momento dado? Sí. Sí hay antibióticos que se utilizan como promotores de crecimiento. Hoy lo que se utiliza más son los aditivos alimenticios que pueden tener diferentes orígenes y no se ha demostrado que tengan un impacto en la salud humana. Eso hasta el día de hoy, digamos, no hay como evidencia, ¿no? En cuanto a los animales de compañía, sí tenemos… No tenemos estudios como en los animales de producción porque no son poblaciones controladas, ¿no? Lo que sí es verdad es que hoy no hay reportes, hasta donde yo conozco, de resistencia antimicrobiana ligada a animales de compañía y afortunadamente cada vez, todavía estamos lejos, ¿no? Pero cada vez hay una cultura más de prevención, sobre todo de los animales que están más integrados a la vida cotidiana, con todos los cambios en los hábitos que hay y este tema de el lazo humano-animal ha incrementado la medicalización y la medicalización que más ha incrementado es la preventiva, como son las vacunas, ¿no? Entonces eso nos pone en una situación distinta. En los animales de producción es donde podría haber más resistencia por el volumen de animales y la cantidad de antibiótico que estás utilizando. Y no tiene que ver, porque a veces se piensa que es porque el animal lo procesa. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que, por ejemplo, en la influencia aviar, cuando tienes una crisis, en un día pueden morir 20,000 aves, ¿no? Entonces, tiene que ver con el volumen de animales impactados. Por eso es que en animales, hasta donde yo tengo entendido hoy, en animales domésticos no hay reportes. Bueno, muchas gracias, doctora Irma. En realidad es un comentario también para la colega. En el Politécnico hicieron un trabajo junto con la doctora Mérida del Nacional de Pediatría, en donde monitorearon portación de mecanismos de resistencia en perros no ferales, ¿no? Perros en 2 clínicas veterinarias del sur de la ciudad y encontraron beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas NDM1 y sorprendentemente un perrito que era portador de MCR1. Digo, hay muy poco, pero esa es la evidencia que se tomó con 62 animales. Perros cuidados, no perros ferales, o sea, perros, perrijos, sí. Los perrijos. Entonces, y que iban por una cosa muy diferente a una enfermedad gastrointestinal, o sea, iban por otra cosa, por su vacuna, por lo que sea. Sí. Pero creo que hace mucha falta explorar los animales de compañía y el impacto que tienen en la salud, sobre todo porque pueden ser portadores, ¿no? Sí pueden ser portadores y por eso la vacunación es tan importante, ¿no? Otra vez al menos yo no conocía el reporte y no hay tantos reportes como en animales de producción que están concentrados y es muchísimo más fácil. Pero muchas gracias, lo voy a buscar. Gracias. Muchas gracias, doctora Irma